Vamos a mirar a ver ya qué me dice el profe. Ahora sí, listo. Listo. Listo, Carlitos Solís. Muchas gracias por avisar. Bueno, chicos, entonces, listo, Carlitos. Muchas gracias a ti. Saludos también. Bueno, entonces, ¿qué dice Rita con respecto a la espina bífida? Rita, cuéntame, ¿por qué nombraste esa palabra tan importante, de espina bífida? Bueno, ahorita ella contestará. Seguimos, chicos, por acá con la siguiente presentación. Venga, yo me muestro, saludos a los que no me han visto. Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy estoy de cabello recogido con cebollita. No me gusta normalmente, me gusta más tener el cabello suelto, pero hoy no me dio tiempo. No me ha dado tiempo estos días. Ya estoy en clima frío, les cuento, hablando, haciendo un paréntesis, por eso ya estoy con saquito, ya llegué a la ciudad de Bogotá el día de ayer, no antier. Entonces ya igualmente estamos acá. Me encanta el frío, chicos. Entonces ya lo saludé, ahora seguimos con la presentación, la próxima presentación. Por acá, yo cierro por acá. No, esta, es que tengo varias súper bonitas, súper interesantes. Esta, ya la abrí por acá. Bueno, esta, ahora sí, Vilma, porque conozco un niño con parálisis, pero también tiene, ay, no, ya, Rita, muchas gracias. Yo también, Rita. También es muy triste. Son tan especiales estos chicos, súper especiales. Bueno, entonces acá tenemos la siguiente. Aquí estamos, chicos. Entonces empiezo por acá. Estas son presentaciones mías en script. Entonces, parálisis cerebral infantil. Entonces, parálisis cerebral infantil. Es un grupo de trastornos motores crónicos chicos, persistentes, secundarios a un daño cerebral no progresivo ocurrida en los primeros años de vida, o sea, recién nacido a 3 meses, chicos, ¿sí? Durante el proceso de maduración del sistema nervioso central, acuérdense de lo que vimos del sistema nervioso central. Entonces, vuelvo y repito, es un grupo, la parálisis cerebral infantil, es un grupo de trastornos motores crónicos, persistentes, secundario a un daño cerebral no progresivo, ocurrida en los primeros años de vida, recién nacido a 3 años, durante el proceso de maduración del sistema nervioso central. Es una frecuente de discapacidad en la infancia, el 80% tiene, chicos, un origen prenatal, afecta tono, postura y movilidad, prevalencia de 2 a 1000 nacidos, es una causa frecuente de discapacidad en la infancia. O sea, la prevalencia no es mucha, ¿no? De 2 a 1000 nacidos. Bueno, aquí está la etiología. Factores relacionados con más frecuencia causalmente en la parálisis cerebral infantil. Entonces tenemos infecciones intrauterinas, prenatal, malformaciones cerebrales, alteraciones genéticas, administración de tetarógenos, patología materna. En la parte perinatal tenemos prematuridad, hipoxia, isquemia, infecciones del sistema nervioso central, trastornos metabólicos, ictericia, hemorragia subaracnoide o intraventricular. Y en lo postnatal tenemos traumatismo, infecciones del sistema nervioso central, parada cardiorrespiratoria y deshidratación grave. El CIR quiere decir crecimiento intrauterino retardado y sistema nervioso central. El 55% es la causa a nivel perinatal que más se da, digámoslo así, dentro del proceso. Formas clínicas de parálisis cerebral, entonces tenemos la parálisis infantil, parálisis cerebral espática, entonces tetraplegia, o sea, retraparesia, diplegia, diparesia, hemiplegia, hemiparesia, triplegia, triparesia y monoparesia. Parálisis cerebral dicinética,
forma coriotetósica, forma distónica y forma mixta. Parálisis cerebral atásica, displejia tásica, anaxia simple y síndrome de desequilibrio. Parálisis cerebral hipotónica y parálisis cerebral mixta. ¿Mm? En la forma clínica tenemos la espástica en un 70% que se da en niños, o sea, a nivel infantil, y la discinética en un 15%. La espástica se da mucho más, es una lesión de la vía piramidal, sistema motoneurona superior, hipertonía, Babinski positivo, hiperreflexia y clonos. Y la disnética es la lesión de los ganglios basales, extrapiramidal, típica de la encefalopatía, hipóxico-isquémica y del kernicecturus, hipotonia, movimientos involuntarios, coreatosis y distonias. Aquí está la clasificación de la parálisis infantil, entonces el sitio de la lesión, el movimiento dentro de la actasia y la extensión. La táxica se da en un 10% chicos y la hipotónica se da en un 5%. O sea que la más frecuente es la espástica. Atáxica, lesión en el cerebelo, hipotonia, ataxia, dismetria, incoordinación. Y la hipotónica es poco frecuente, es una hipotonía muscular, hiperreflexia, osteotendinosa persiste más allá de los 2, 3 años. La parálisis cerebral eh, infantil dicinética es una forma corioastósica, o sea, corea, tetosis, temblor, forma distónica, forma mixta asociada con espasticidad. La táxica es una displejia táxica, ataxia simple, síndrome de desequilibrio. Hallazgos anatómicos tenemos la hipoplasia o disgenesia del vermis o de hemisferios cerebelosos, lesiones clásticas, imágenes sugestivas de atrofia, hipoplasia, pontocerebelosa. En la parálisis cerebral infantil espástica, que está en un aumento, digamos, es la que más se ve de un 70%, tenemos que la tetraplegia espástica es la más grave, es evidente desde los primeros meses de vida, malformaciones cerebrales, lesiones por infecciones intrauterinas y lesiones clásicas como encefalomasía multiquística. Hemiplegia espástica, más frecuente también, sobre todo se da en los partos prematuros, leucomalacia periventricular. Bueno, vea, monoplegia, un miembro, diplegia 2, hemiplegia mano y pie, diplegia 2 pies, monoplegia una manito y cuadriplegia pues los 4 miembros de manos y pies, ¿no? Espástica tenemos etiología a nivel de hemiplegia espástica, tenemos etiología prenatal, tenemos lesiones suborticales de un territorio vascular, displasias corticales y leucomalacia periventricular unilateral. Bueno, aquí está todo lo que tiene que ver con ello. Hay unos mecanismos principales de lesión primaria en función del tipo de parálisis cerebral infantil. Entonces, espástica simétrica en paciente nacido a término. Infarto cerebral perinatal, hemorragia perinatal y por encefalia antenatal o esquezicefalia unilateral. Bueno, esto ya es mucho más médico, chicos. Afecciones neurológicas tenemos un 50% en retraso mental, un 25% en trastornos del comportamiento, un 25% con epilepsia, un 25% con incapacidad para hablar, 20% trastornos del sueño, ceguera 10% y sordera 5%. O sea que lo que más se da dentro de las afecciones neurológicas asociadas a la parálisis cerebral infantil es el retraso mental en un 50%. Afecciones no neurológicas, tenemos la deformidad en aparato locomotor, entonces luxación de la cadera, contractura, escoliosis, osteopenia. Vejiga neurógena, alteraciones en deglución, o sea, babeo, necesidad de sonda, gastrostomia, ¿sí? Por acá que les hacen la operación por la garganta, y reflujo gastroesofágico, estreñimiento, alteraciones respiratorias que están asociadas a las infecciones pulmonares. Ah, Isabel. Isa, si quieres, contéstame, escríbeme, porque tú sabes que, bueno, ahí está la manita.
No se puede agrandar. Bueno, vamos a mirar a ver si la puedo agrandar. Espérese. No, no se puede agrandar. Vamos a mirar por acá. Un momentico a ver si... No, no puedo. Bueno, diagnósticos que tenemos, chicos, sospecha ante niño que no alcanza los hitos del desarrollo a una edad adecuada, reflejos primitivos más allá de la edad determinada, alteraciones de tono muscular. Reflejo reacción, bueno, ahí lo pueden de pronto revisar después. Signos de procesos de parálisis cerebral, entonces hay una persistencia, chicos, de los reflejos arcaicos, entonces una respuesta de esos signos precoces de parálisis a los 3 meses, y hay una marcha automática a los mayor a 3 meses. Entonces, dentro de esos signos precoces de parálisis tenemos la ausencia de reacciones de enderezamiento, pulgar incluido en palma, hipertensión de ambas, asimetrías, que se llama hemiplegia, en la hemiplegia, anomalías de tono muscular asociados a la hipertonía y la hipotonía, hiperreflexia, clonus y signos de Babinski. 7 procesos, digamos, de parálisis cerebral. Entonces, bueno, hay varios espasmos, retracciones, hipertensión, pataleo en la hipertonía. En la hipotonía tenemos tono postura bajo, escasa actividad, hipermovilidad articular, posturas extremas, ¿sí? Tratamiento podemos, como ya lo hemos hablado, multidisciplinarmente, nivel motor a nivel de funcionalidad y evitar la deformidad, fisioterapia, tratamiento tenemos el farmacológico para la espasticidad, que ya lo habíamos visto, ¿sí? Benzodiazepinas, dantroleno, baclofeno. Si es una complicación grave, entonces luxación de cadera que requiere de todo lo que es con imágenes, ¿no? Hay unos sistemas de clasificación funcional para niños con parálisis, digamos, cerebral. Esto no todo existe, estos son niveles de clasificación que no son para todos los países, ¿no? Entonces, igualmente, estos no son para todos los países. Eh, Clasificación terapéutica, la clase A no requiere tratamiento, la clase B necesita artefactos ortopédicos mínimos y tratamiento mínimo. La clase C necesita artefactos y aparatos ortopédicos, así como áreas de tratamiento especial. Y la clase D requiere internamiento y tratamiento prolongado. Papel del pediatra en la parálisis cerebral infantil. Entonces, por parte del pediatra, chicos, hay un seguimiento neuroevolutivo periódico de todo recién nacido, especialmente en los primeros 24 meses. Hay que conocer también las características básicas de esta patología, su etiología clínica, informar adecuadamente a los papás, neuropediatría, rehabilitadores, ortopedas, bueno, características de los tratamientos empleados, gastroenterólogos, otorrinolaringólogos, reconocer los trastornos asociados. Aquí está igualmente la bibliografía y el manual de exploración neurológica. Mm, bueno, esta es como la primera parte. Entonces, a nivel neurológico, pobre sostén cefálico, empuñamiento de pulgares, fijación y seguimiento visual intermitente, nula sonrisa social, espasticidad es evidente, digamos, al grado de causar dolor intenso al paciente, por lo cual se solicitó valoración por neurología. Y pues todo esto presentan ellos a nivel motriz, chicos. Clonus agotable, moviliza pocas extremidades, oposítonos y cuadriparesia espástica. Listo, por acá vamos a mirar qué me pueden decir. Ujú, ujú. El método de Filadelfia, este método se basa en la idea de que los niños tienen un gran potencial y aprenden mejor cuando son jóvenes, aprovechando la plasticidad del cerebro eh, para la adquisición de habilidades.
Digamos, incluía terapia de lenguaje, terapia de rehabilitación, terapia sensorial, intelectual, motriz. El método de Filadelfia es muy bueno, pero muy intenso y pesado. Sesiones durante el día. Sí, señor, es cierto. Listo, chicos. Igualmente, este está en script, chicos. Esto es una presentación mía. Yo este link lo pasé, pero lo paso en todo lo que tiene que ver, pero vi que hay una compañerita les hizo el favor de compartir. Listo. Seguimos con esta presentación. Entonces ya acá, esta sí la puedo agrandar porque, ¿qué le pasó a usted? ¿Será que me fui? No los encuentro. ¿Será que me fui? No. Ya la comparto por acá. Pensé que me había ido. Yo dije, ¿qué pasó? Entonces ya esta es más grande. Preguntas hasta acá. De pronto si tienen preguntas. Listo. Entonces parálisis cerebral. Como ya sabemos, chicos, es un grupo de trastornos que pueden comprometer las funciones del cerebro y del sistema nervioso, como el movimiento, el aprendizaje, la audición, la visión y el pensamiento. La parálisis cerebral, chicos, es un trastorno que afecta a miles de bebés y niños cada año, no es contagiosa, lo que significa que no puedes contraerla de una persona con parálisis cerebral. La palabra cerebral significa que tiene que ver con el cerebro, como ustedes saben, y la palabra parálisis indica una debilidad o un problema en la manera en la que una persona mueve o posiciona como tal su cuerpo. Existen tres tipos de parálisis: espástica, aticoide y astática, diatásica. El tipo más común de parálisis cerebral es la parálisis cerebral espástica. Un niño con parálisis cerebral espástica que acabé de nombrar anteriormente, chicos, no puede relajar los músculos o podría tener músculos rígidos. Es la más conocida, ¿no? Hay un 70% con parálisis de este tipo espástica. La parálisis cerebral atetoide afecta la capacidad del niño para controlar sus músculos. Esto significa que los brazos o piernas afectados por la parálisis cerebral atetoide podrían agitarse y moverse repentinamente. ¿Por qué? Porque no tienen control de sus músculos. Un niño con parálisis cerebral atáxica tiene problemas de equilibrio y coordinación. Causas: es causada por lesiones o anomalías del cerebro. La mayoría de estos problemas ocurre a medida que el bebé crece en el útero. Sin embargo, se puede presentar en cualquier momento durante los primeros 2 años de vida, mientras el cerebro del bebé aún se está desarrollando. En algunas personas con parálisis cerebral, chicos, partes del cerebro se lesionan, ya lo había explicado, debido a un nivel bajo de oxígeno, o sea, hipoxia en dicha zona, y no se sabe por qué ocurre esto. Los bebés prematuros tienen un riesgo ligeramente más alto de padecer parálisis cerebral y puede ocurrir también durante la infancia temprana como resultado de diversas anomalías. Sangrado en el cerebro, infecciones cerebrales como encefalitis, meningitis, infecciones por herpes simple, traumatismo craneal, infecciones en la madre durante el embarazo como rubeola y equipiresia leve. Síntomas tenemos que pueden ser muy diferentes entre personas. Con este grupo de trastornos, entonces ser muy leves o muy graves, comprometer solo un lado del cuerpo o ambos lados, es ser más pronunciados en los brazos o las piernas o comprometer tanto los brazos como las piernas. Los síntomas por lo regular se observan antes de que un niño cumpla 2 años. En ocasiones implica incluso a los 2 meses los padres pueden notar que su hijo está con ciertas deficiencias a nivel motriz.
Factores etiológicos e ideas sobre prevención. Entonces hay factores que son múltiples, entonces la poliomielitis, la osteomielitis y la tuberculosis son de origen microbiano. Las miopatías son de origen genético. Los traumatismos cráneoencefálicos son causados por accidentes. Existen trastornos chicos cuya causa es desconocida, como el caso de la espina bífida, que nombró ahorita nuestra participante, o los tumores cerebrales. La lesión cerebral puede obedecer a tres causas: las prenatales, las perinatales y las postnatales. Causas prenatales, entonces tenemos enfermedades, infecciones infecciosas de la madre, entonces sarampión, sífilis, hepatitis, entre otras que pueden dar lugar a malformaciones cerebrales y de otros tipos. Durante el periodo fetal, si la madre contrae enfermedades al feto, no muere, pueden darse secuelas. Puede darse el caso de enfermedades como meningitis o intoxicaciones. Hoy en día existen recursos chicos para prevenir las enfermedades, por lo cual se pide a la mamá que siga un control médico antes y durante el embarazo. Las agnosias son trastornos de la oxigenación fetal que dañan el cerebro y pueden ser debidos a la insuficiencia cardíaca grave de la madre, anemia, hipertensión, circulación sanguínea, etc. Enfermedades metabólicas congénitas, entonces tenemos la galactosemia, fenilcetonuria, que tiene efectos que se manifiestan en el niño después del nacimiento, cuando empieza a ingerir ciertos alimentos que no puede metabolizar y se le acumulan sustancias tóxicas que dañan su cerebro. Entonces hay una detección precoz que permite prevenir las consecuencias de esta enfermedad, aunque algunos trastornos no se manifiestan desde el principio, por lo que los niños chicos que nazcan en condiciones que hagan sospechar la existencia de riesgos deben ser vigilados. Cuando sea necesario, puede iniciarse la forma más precoz posible. Nociones sobre el desarrollo de niños con parálisis cerebral. Entonces presentan chicos unas disfunciones en todos los aspectos de su vida, así cambian la forma como las demás personas que se relacionan con ellos. Esto influye de qué forma, en la forma como el niño se percibe a sí mismo y al mundo que los rodea. Desarrollo de la motricidad y el lenguaje, entonces aquí se dan trastornos en el desarrollo psicomotor de mayor y menor grado. Las probabilidades, digamos, en el habla son casi totales. Si la parálisis cerebral se encuentra asociada a otros trastornos, pueden ser sensoriales o intelectuales, se puede encontrar ciertas dificultades en la adquisición del lenguaje, que entrañe sordera, hasta los problemas para el aprendizaje del lenguaje debido al déficit cognitivo. Entonces, es posible empezar a deducir la necesidad de llevar a cabo pues una exploración, lo que yo le digo también a los padres de familia, exhaustiva, de los trastornos en el desarrollo del lenguaje que presente cada alumno afectado de parálisis cerebral, con el fin de llegar a un correcto diagnóstico de los mismos que van a permitir seleccionar esa orientación educativa y terapéutica apropiada a cada caso. Desarrollo cognitivo, entonces aquí cabe señalar que los niños con trastornos múltiples sin un tratamiento y ayudas pedagógicas adecuadas que pueden presentar la apariencia de un retraso mental profundo, aunque no sea su caso. Y muchos de estos niños desarrollan sus capacidades lógicas más allá de lo que estrictamente cabe esperar de esas escasas posibilidades de acción, sobre todo en los objetos en edades tempranas. Y hay causas que se mencionan que pueden también estar interfiriendo por los problemas en el desarrollo también del lenguaje. Interacción social, entonces falta de control sobre esos acontecimientos puede representar un aprendizaje activo, una sincronía entre respuestas, las consecuencias sobre el ambiente, el tratar, digamos, de no fracasar en ese control les va a provocar frustración y va a limitar ciertas motivaciones para el esfuerzo, digamos, personal que requiere cualquier actividad. Luego la persona duda seriamente que pueda hacer aquello que se le requiere. Espérense ya un momentico. Entonces, si el niño se enfrenta, chicos, continuamente a situaciones que no puede resolver, queda afectada con esa disposición para el aprendizaje de estrategias cognitivas. Entonces, hay que tener en cuenta ciertas respuestas que llevan como a la solución.
La inteligencia necesariamente no puede manifestarse si el niño crece, que sus acciones no tendrán efecto. Y el rendimiento escolar y el coeficiente intelectual pues, quedan como en disminución. Luego, por ello, su estado personal desemboca pues en depresión. Hoy en día se encuentran alumnos con parálisis cerebral integrados en centros de educación ordinaria y otros en centros de educación especial, o sea, de educación ordinaria, chicos, con todo lo que tiene que ver con los procesos de inclusión. Se dan ciertas consideraciones dentro del enfoque educativo, se refleja no perder de vista el objetivo último, que es garantizar que el niño con discapacidad motora, al igual que todos los demás, logre desarrollar al máximo su capacidad motora y pues un buen trabajo también en equipo. La logopedia, bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Están súper están súper concentrados. La logopedia, entonces, conocida y puede ser en un momento dado, ¿sí? Es aplicable a un niño en concreto y se requiere la habilidad del terapeuta o el educador. Está sobre todo para los tratamientos del lenguaje, el tratamiento, y habla en el niño por parte del personal especializado para que empiece, pues, de forma precoz, de forma precoz mucho más posible, chicos. A su vez tenemos los sistemas aumentativos y alternativas para la comunicación y el acceso curricular escolar. Entonces, aquí esos fines educativos y terapéuticos tienen que implicar mecanismos de expansión y de expresión distintos de la palabra articulada. Entonces, esos mensajes se transmiten en forma de habla, mediante mecanismos de voz sintetizada, pero casi siempre consisten en gestos o signos manuales o gráficos. Es posible, digamos, resumir la variedad de sistemas de signos para la comunicación, yo le llamo argumentativa, aumentativa y alternativa. En primero, sistemas basados en elementos que sean demasiado representativos, sistemas basados en dibujos lineales como los pictogramas, que son fáciles de reproducir y de utilizar en ayudas técnicas, y pictográficos, ideográficos y arbitrarios, que también son súper importantes. Sistemas basados en la ortografía tradicional, entonces letras, sílabas, palabras, lenguajes codificados, técnicas que permiten la entrada a través de códigos como el braille, el morse. Y esto, chicos, se puede disponer de salidas diversas como texto en escritura tradicional y o braille, voz sintetizada, etc. Ahorita hay muchas técnicas a partir de allí. Acá, bueno, continúo por acá. Es chévere que les guste, esto es lo importante, que les guste, que sienta que están aprendiendo. Eso es lo más importante. Bueno, voy por acá. Hola Gladys, ¿cómo estás? Buenos días. Pues acá, aquí sí me toca compartirla y agrandarla. Bueno, parálisis cerebral infantil. Ay, mi Lucas, sí. Estas clases son muy confrontativas, muy dadas también a los procesos de humanización. Es chévere tener todo un abordaje, digamos, para el complemento de todo, porque es importante. Bueno, parálisis cerebral infantil, entonces tenemos, a ver, porque es que no me la deja pasar. Bueno, igual me va a aparecer así para que ustedes la vean. ¿Qué es la parálisis cerebral infantil? Entonces es un trastorno, chicos, del tono postural y del movimiento, de carácter persistente no invariable, secundario a una agresión no progresiva a un cerebro inmaduro. La lesión es cerebral, no incluye lesión medular, sistema nervioso periférico y no es progresiva y sí de carácter, digamos, persistente.
Tiene que estar el cosito, pero no lo veo acá. Em, Deterioro variable de la coordinación del movimiento, incapacidad posterior del niño para mantener posturas y movimientos normales, conduce chicos a problemas necesariamente ortopédicos, áreas no lesionadas del cerebro suplen esa función de zonas lesionadas, o sea, hay unas vías suplementarias de transmisión. Esta neuroplasticidad del sistema nervioso será más efectiva cuando la lesión es focal, ¿no? Menor si es generalizada. Causas, de acuerdo a la etapa que ha ocurrido el daño al cerebro, entonces, que crece y se desarrolla prenatales, ya las vimos perinatales y postnatales. Prenatales, anoxia prenatal, entonces hay patologías placentarias o del cordón, hemorragia cerebral prenatal, infección prenatal, que es la toxoplasmosis rubiola normalmente. Factor RH ya lo había nombrado, incompatibilidad madre-feto y exposición a radiaciones. Ingestión de drogas o tóxicos durante el embarazo, desnutrición materna, amenaza de aborto, tomar medicamentos o contraindicados por el médico y madre añosa o demasiado joven. Causas perinatales, 90% de los casos se da. Prematuridad, bajo peso al nacer, hipoxia perinatal, trauma físico directo durante el parto, mal uso y aplicación de instrumentos en los forces. Placenta previa a desprendimiento, parto prolongado y o difícil, presentación pelviana con retención de cabeza, asfixia por circulares al cuello, cianoxia, cianosis al nacer y broncoaspiración. Causas postnatales, traumatismos craneales, infecciones, meningitis, meningoencefalitis, intoxicaciones como el plomo y el arsénico y accidentes vasculares. Epilepsia, fiebres altas con convulsiones, accidentes por descargas eléctricas y encefalopatía por agnosia. Tipos de parálisis cerebral infantil, entonces clasificación clínica, tenemos la espástica, aquí está en un 50%, ya va en un 70%. Cuando hay afectación de la corteza motora o vías suborticales intracerebrales, entonces vía piramidal, en forma clínica más frecuente de parálisis cerebral, su principal característica es la hipertonía, puede ser tanto espasticidad como rigidez, chicos. Hay resistencia continua o plástica a un estiramiento pasivo en toda la extensión del movimiento. Parálisis cerebral disquinética o distónica, este sí está en un 20%, ya va en un 30%. Hay afectación del sistema extrapiramidal, núcleos de base y conexiones tenemos el caudado, el putamen, el pálido, subtalámico. Se caracteriza por alteración del tono muscular, con fluctuaciones y cambios bruscos del mismo, aspiración de movimientos involuntarios, persistencia muy manifiesta de reflejos arcaicos. Los movimientos son de distintos tipos: corea, tetosis, temblor, balismo y distonías. La causa predominante era la hiperbilirrubinemia neonatal. Parálisis cerebral atáxica, tenemos que hay tres formas clínicas. Tienen en común una afectación cerebelosa con hipotonía, incoordinación del movimiento y trastornos de equilibrio. Se clasifican en función del predominio de uno u otro síntoma y la asociación o no con signos de afectación a otros niveles del sistema nervioso. Entonces se clasifica en diplegia espástica, segundo ataxia simple y tercero síndrome de desequilibrio. La parálisis cerebral mixta entonces se halla en combinaciones de diversos trastornos motores y extrapiramidales con distintos tipos de alteraciones del tono, combinaciones de diplegia o hemiplegias espásticas, sobre todo atetóxicos, y las formas mixtas son muy frecuentes. Clasificación topográfica, entonces hay una extensión del daño cerebral. Plegia significa ausencia de movimiento. Si hay algún tipo de movilidad, se utiliza el sufijo parexia. Entonces, cuadriparexias, tetraparexias, hemiparexias y monoparexias. Cuadriplegia, chicos, afecta a los cuatro miembros. Tetraplegia, afectación del tronco y las cuatro extremidades, o sea, afectación miembros superiores. Triplegia, extremidades inferiores y una superior. Y diplegia, afectación de las cuatro extremidades con predominio en extremidades inferiores. Hemiplegia está tomando un solo lado del cuerpo, o sea, hemicuerpo. El más afectado es el miembro superior. Doble hemiplegia, existe afectación de las cuatro extremidades más evidentes en un hemicuerpo y se comporta funcionalmente como una hemiparexia.
Paraplegia afecta solo con los miembros inferiores y monoplegia afecta un solo miembro, brazo o pierna. Reflejos primitivos tenemos los reflejos del recién nacido, que son conductas instintivas que están asociados a una misión fundamental de protección. Reflejos se denominan arcaicos o primitivos. Conductas motoras que aparecieron muy pronto, historia de la evolución del ser humano hay que revisarla, desaparecen también progresivamente, dejan de presentarse hacia el cuarto mes de vida, esos reflejos del recién nacido, algunos reflejos de la marcha pueden desaparecer antes. Reflejo de búsqueda, al tocarle suavemente una mejilla, el recién nacido gira la cabeza en esa dirección y abre la boca. Busca el pezón para empezar a mamar. Reflejo de búsqueda, gira la cabeza hacia la comida cuando se estimula la comisura labial. Reflejo de succión, al introducirle un dedo en la boquita, inicia los movimientos de succión. Reflejo de deglución, desde el primer momento el recién nacido es capaz de tragar leche, la leche con la que se alimenta. Reflejo de gateo, colocado sobre su vientre, adopta una postura semejante a la del gateo, con las piernas dobladitas. Al notar contacto en sus pies, estira las piernas y puede desplazarse unos centímetros. Reflejo de succión aparece pre y postnatalmente, reflejo mandibulopalmar también, reflejo postural al gatear chicos, reflejo de prensión. Entonces el recién nacido cierra automáticamente sus manos alrededor de cualquier objeto que le presione las palmitas. Es posible mantenerlo suspendido en el aire. Reflejo plantar, al tocarle las plantas de los pies, el recién nacido abre y dobla los deditos como si quisiera agarrar algo. Reflejo del brazo, que se le moro, al escuchar un ruido fuerte o es movido con brusquedad, abre sus brazos y piernas, finalmente dobla las rodillas. Reflejo de pensión desaparece al cuarto mes. Reflejo del agarre plantar, allí está la imagen. Reflejo de Babinski, también está allí. Reflejo de Moro. Marcha automática, entonces el recién nacido es sujetado, regido por las axilas y sus pies tocan sobre una superficie, mueve los pies como si andara. Cuando se le sostiene de la misma forma y su pie toca con un borde, un objeto, lo que hace es levantar automáticamente el pie y lo mueve hacia adelante como si fuera a subir un escalón. Reflejo tónico del cuello, entonces al girar la cabeza hacia un lado, el niño extiende el brazo de ese lado y reflexiona el brazo del lado contrario. Reflejo postural marcha, allí están esas piernotas de ese bebé. Reflejo tónico cervical simétrico, hacia adelante, hacia atrás, asimétrico también. Reflejo postural nadar, reflejo postural laberíntico, ¿sí? Hasta un año. Reflejo postural cabeza y cuerpo gira, también. Reflejo postural pararse. Evolución esquemática de las conductas del desarrollo en las áreas motoras y de coordinación hasta los 5 años. Entonces tenemos dentro de este esquema de control motor en el sistema nervioso central, el sistema piramidal, que hay un sistema, digamos, asociado, chicos, a la creación de engramas, un inicio y control de la ejecución de engramas, una coordinación de las actividades motoras, y a esto se le llama motoneurona. Entonces, motora primer, segundo y tercer mes, tenemos boca abajo, levantan 45 grados la cabeza y hacia el final del periodo hay una tracción hasta sentarse. Coordinación durante los 3 meses, sigue con la mirada a objetos móviles, busca con ella la fuente del sonido. 4, 5, 6 meses a nivel motor, mantiene erguida y firma la cabeza, la levanta junto al tronco apoyándose en manos y antebrazos y se mantiene sentado con el apoyo. Y en coordinación mueve la cabeza y los ojos en busca del sonido e intenta la presión de objetos. A los 7, 8 meses a nivel motor se mantiene sentado con apoyo y se sienta solito. Y a coordinación pasa de la presión global a mano plena barrido a la presión entre el pulgar y la base del dedo índice. Motor a los 10, 11 y 12 meses consigue pararse apoyado en muebles, gatea, camina apoyándose en muebles. Y en coordinación hay prensión entre el pulgar y la base de dedo del índice, prensión en pinza fina y oposición del pulgar. Ahí está la imagen, chicos, para que ustedes las vean. Motor 13, 14, 16 y 18 camina tomando de la mano, sube escaleras gateando y camina solo sin ayuda. Y a nivel de coordinación, introduce objetos grandes en otros, construye torres con 2 cubos, introduce objetos pequeños en frascos o botellas.
20, 22 y 24 meses a nivel motor, sube escaleras con ayuda y luego solo, tomando el pasamanos, patea la pelota. Coordinación, construye torres de 3 cubos y luego de 4. 24, 2 y medio y 3, salta en lugar, lanza la pelota, sube escaleras sin apoyo. Coordinación, construye torres de más de 5 cubos y copia el círculo. 3 y medio, 4, 4 y medio y 5, pedalea en triciclo, salta en un pie. Coordinación, copia la cruz y el cuadrado. La epidemiología de la parálisis cerebral infantil está asociada, bueno, a 2 por mil, pero esto es en Chile. Hay un 42,4% en pacientes en tratamiento, 300.000 en Chile recién nacidos vivos por año, incidencia 600 nuevos casos al año. Definición de la parálisis cerebral infantil es un síndrome bajo el cual se agrupan trastornos motores no progresivos, frecuentemente cambiantes, secundarios a lesiones o anomalías del cerebro, en etapas precoces de su desarrollo. La clasificación de parálisis cerebral se basa en tipo de alteración de tono, movimiento y región del cuerpo involucrada. La comorbilidad, chicos, neurológica, ya lo habíamos hablado, hay un retardo mental, aquí está en un 30, ya subió a un 50. La epilepsia en un 30, trastornos del aprendizaje, trastornos sensoriales a nivel visual, auditivo, propio, sectivo y trastornos del ánimo que pues, causan depresión. Ortopédica, escoliosis, retracciones articulares, retracciones musculares, luxación cadera y osteoporosis. Gastrointestinal, disfunción motora oral, desnutrición, reflujo gastroexofágico, constipación y cialorrea. En nefrológica, infecciones urinarias, enuresis, infecciones urinarias y trastornos vesicales, respiratoria, neumonía. Diagnóstico definitivo no es posible hasta los 18 o 24 meses. Signos neurológicos positivos, espasticidad, hipotonía, movimientos anormales extrapiramidales, retraso en la adquisición de habilidades motoras, persistencia de reflejos primitivos, escaso desarrollo de reflejos protectores. Hacen sospechar este síndrome e iniciar rehabilitación. Diagnóstico es esencialmente clínico, historia de factores de riesgo maternos, propios del paciente, infecciones, traumatismos, principal y primera manifestación, retraso del desarrollo psicomotor, grueso, o sea, falta del control cefálico, dificultades para sentarse, pararse o caminar. Examen físico, persistencia de los reflejos primitivos, hiperreflexia, alteraciones del tono muscular y coordinación del movimiento. Respaldar al diagnóstico con la TAC y todo lo que tiene que ver con imágenes a nivel cerebral. Descartar otra patología de carácter evolutivo, estudio tiroideo, aminoacidemia, aminoaciduria, screening metabólico por medio del electroencefalograma. Descartar también por movilidad, cráneo, columna, caderas, potenciales evocados visuales auditivos, videofluoroscopia. Tratamiento, manejo interdisciplinario. El neurólogo, chicos, debe mantener una conducta activa respecto al manejo que realizan los distintos especialistas. Neurorehabilitación, sobre todo para optimizar la adquisición de habilidades motoras, prevenir efectos de la espasticidad o disquinesias, manejo multidisciplinario de comorbilidad social. No hay tratamiento curativo para las lesiones cerebrales que originan el síndrome de parálisis cerebral. Hay factores que influyen en los cambios experimentados por los niños, sean estos positivos o negativos. Parte del manejo fisiátrico se apoya en la colaboración de profesiones médicas distintas, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, ortopedia, dental, enfermería, educación, y técnicos de apoyo, or- ortesistas, protecistas, auxiliares de educación, y apoyo de fármacos, ortesis, mobiliario. Manejo pediátrico, optimizar desarrollo estatural y prevenir neumonías aspirativas. Estatural, entonces su peso y su talla deben ser medidos en balanzas especiales y su talla debe ser realizada con la medición de segmentos, prefiriéndose la fórmula de longitud tibial. La talla, la longitud. La alimentación, chicos, debe ser monitoreada desde el periodo perinatal. Falta de maduración del reflejo succión, deglución, respiración, alteraciones de la deglución y microaspiraciones,
aspiraciones que provocan neumonía a repetición. Desde los 3 meses terapia para evitar el reflejo de obstrucción lingual, impide la ingesta de sólidos. Cálculo energético está basado en la fórmula de Crick y esta se modifica. ¿No? Si la persistencia, digamos, de ese reflejo de producción lingual o la ausencia de esa coordinación de succión-deglución llevan a neumonías, a repetición o a desnutrición, se debe plantear la necesidad de la gastrostomía, perdón, con técnica antirreflujo, estimular funciones oromandibulares, o sea, fonación, mantener el esquema de vacunación al día. Manejo neurológico, entonces pues aquí hay otros a nivel, programa de rehabilitación, ya igualmente por ahí lo vimos, periodo de lactancia, entonces frecuencia de los controles de los 2 a 4 meses, técnicas de estimulación sensorial y motora, técnicas kinestésicas, elongaciones tendinosas, técnicas para disminuir espasticidad y cambios posturales, técnicas de terapia ocupacional, fonoaudiología, apoyarse en ferulaje también, mobiliario, entrenar a los padres en el manejo global del niño, apoyo psicológico, necesidad de apoyo farmacológico, preescolar, frecuencia de los controles de los 3 a 5 meses, incentivar la motivación y la participación del niño en el medio, estimular los actos motores básicos, premarcha, marcha, ortesis, conos sin ayudas técnicas, si de pronto no ha alcanzado la capacidad para bipedestar en forma independiente, se evalúa mobiliario, esa cajón, tabla prona, tabla supina. Periodo preescolar de 2 a 5 años, entonces tenemos estimular extremidades superiores, independizar en actividades de la vida diaria de la seguridad, se estimula el lenguaje y apoya según las necesidades, técnicas chicos para corregir alineamiento musculoesquelético, ejercicios o técnicas que mejoran la fuerza y o el trofismo muscular, ejercicios o estimulación eléctrica funcional, uso de ortesis, corrección de deficiencias sensoriales, lentes ópticos, audífonos, orientar educación, primera etapa en la integración social del niño. Periodo escolar de 5 a 10 años, o sea, frecuencia de los controles 5 o 6 meses. Primera prioridad es la escolaridad sobre otros tratamientos. Se evalúa la necesidad de educación corriente y diferencial, apoyo en las asignaturas deficientes, evitar deserción escolar. Si el niño no tiene de pronto condiciones para realizar actos motores básicos, se continúa con su entrenamiento. Bueno, mobiliario especial. Bueno, esto ya. De 10 a 15, frecuencia de controles 4 meses, crecimiento rápido, cirugía de partes duras, corrección de vicios posturales, exploración de actitudes y destrezas, autosuficientes en la vida adulta, jóvenes, se obtiene el resultado de todo el manejo previo, se refleja en independencia e integración social, se estimula la capacitación. Entonces, fueron redactadas por un grupo de especialistas designado especialmente para este fin por el directorio de la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación. Deformidad y cirugía ortopédica, chicos, entonces niños con parálisis cerebral presentan múltiples problemas ortopédicos. Deformidades, entonces inmovilidad, tono postural anormal, hiper e hipotonicidad, asimetría, posturas anormales, movimientos involuntarios, modelo repetitivo, actividad refleja normal. Prevención y corrección, entonces estos objetivos están dirigidos a nivel terapéutico a la corrección de posturas asimétricas, a la elongación de los músculos hipertónicos, bueno, ubicar al niño en bidestador, activación de grupos hipertónicos, férulas, ortesis, yesos, y reducir hipertono produce movimientos más eficientes. Fármacos, movimientos pasivos en espiral, o sea, para reducir o inhibir el hipertono. Hidromasajes, férulas, ortesis también, buena indicación. Ser livianos, eficaces o indolorosos, o sea, para las férulas, ortesis o yesos. No debe molestar al niño ni ser una obsesión para la familia, generalmente su uso es diurno. Todo lo que el aparato le permite también al paciente, chicos, las acá. Los corces para el tronco se usa para casos de escoliosis o cifosis. Entonces, la escoliosis es un problema generalmente presente, potencialmente progresivo, se da más en las mujeres. Desviación lateral con rotación de las vértebras hacia el lado de la curva, progresa con cambios estructurales en la costilla, complicaciones sobre todo cardiopulmonares secundarias.
tomar medidas a tiempo que previene problemas estéticos e incapacitantes en la adultez. El tratamiento es una trilogía: reeducación, ortopedia y cirugía. Niño espástico de 10 años de pie, caderas flexionadas, rodillas flexionadas, en rotación interna, pie equino y valgo creando una postura en triple flexión. Al comienzo no estaban fijadas, con el tiempo impiden la extensión total de caderas, rodillas y flexión dorsal de pie. La cirugía seleccionada apropiadamente según los casos debe considerarse como uno de los medios más facilitadores dentro del tratamiento conservador y aumentar sus efectos, en lugar de una medida extrema a la que solo se debe apelar cuando aquel ha fracasado. Bueno, aquí hablan de las operaciones, antes de la operación, qué es lo que se busca. Hablan sobre la risotomía dorsal también, cómo es la cirugía ortopédica en la parálisis cerebral. Entonces no tiene efecto sobre el problema neurológico central, afecta la mecánica del movimiento ordenada por este, forman parte del manejo del niño, cuando así lo crea necesario el fisioterapeuta, mejorar la función y la estética, propiciar el vestido, sostener articulaciones inestables y aumentar la amplitud. Cirugías ortopédicas, osteotomía cadera, o sea, diplegia espástica, cirugía de escoliosis, tenotomías, ortesis, o sea, deformidades del pie, artrodesis. Mm, Sé que todo no se queda enseguida, pero lo bueno es que nos envíe todos los materiales de cada diplomado para el repaso, profe. Claro. En el proceso de parto se puede tener una posible parálisis facial y cuando se pasan los 40 semanas también es tendiente este tipo de parálisis. Pues Alejandra, cuando se pasan los 40 no es solamente la parálisis. Cuando se pasan los 40 está asociado a otras malformaciones también a nivel fetal. Entonces sí es un riesgo el hecho de tener de pronto un bebé después de los 40, aunque hay ahorita hay muchas mujeres que lo hacen, pero pues con seguimiento propio, ¿no? Y bueno, con un proceso muy mediático, ¿sí? Yo lo digo porque yo fui mamá tarde, ¿sí? Entonces yo no, yo tengo, o sea, mis mellos nacieron a los eh, 43 años. Entonces igualmente fue un seguimiento, igual soy una mujer pues muy sana, digámoslo así, pero fue difícil. Eh, Listo, Alejandra. Ujú. Es que esto es un proceso, digamos, riguroso con respecto a todo lo que tiene que ver eh, con la parte explicativa, ¿sí? Porque es muy médico, ¿sí? O sea, el proceso es muy médico, es muy, todo lo que tiene que ver con los trastornos, todo lo que tiene que ver con la parte etiológica, taxonómica, ¿sí? Entonces, igualmente por eso es que se hace así, muy catedrático, digámoslo así, muy maestrísimo, digámoslo así, muy maestro. ¿Por qué? Porque necesariamente las diapositivas van, por eso pues yo trato de que las diapositivas sean no muy llenas de contenido, ¿no? Sino muy gráficas también dentro de y sean proyectivas, porque si es como ir al término, ¿sí? Si es como ir a de dónde proviene y la palabra se dice así, ¿sí? Entonces es así como una clase, digamos, universitaria, amiga. Y son las clases normalmente universitarias. Bueno, pero pues lo voy a tener en cuenta. Sí, como dicen, no, es como muy específico, entonces ahí como que uno no puede entrar como pedagógicamente porque igualmente es muy magistral, esa es la palabra, no la encontraba, tiene que ser muy magistral. Por ejemplo, cuando yo vi todo lo que tenía que ver en todo lo que era psicofarmacología, bueno, los que somos necesariamente psicólogos, cuando vi todos los contenidos, digamos, neurobiológicos y psicofarmacológicos y me acuerdo, pues el profesor era muy dado, pues sí, a las presentaciones, pero muy dado a lo magistral. Entonces terminaba uno como un poco cansado en realidad, pero pues de eso se trata, ¿no? Y todo el diplomado es así.
Sí, es muy magistral, es muy desde la enseñanza magistral, porque son términos muy dados, o sea, como que no se pueden inventar o como que venga, me invento esto para que lo aprendan, porque pues ya igualmente estamos en una, digamos, en una consecución de contenido muy fuerte, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a un receso, porque sé que están como pues madrugamos todos, vamos a un receso de 15 minutos, volvemos para terminar la clase. Vamos a ver un estudio, como dos estudios de caso de parálisis cerebral y entramos a autismo. Listo, entonces en 15 minutos entramos. Entonces ya nos vemos y de ahí vamos hasta las 11:40. Listo, ya nos vemos, chicos. Bueno, chicos, ya volvimos por acá. Entonces, bienvenidos todos otra vez. Ya estamos acá lúcidos, espero hayan podido descansar un ratito. A ver, a ver. Mm, Bueno, voy a hablar de un casito por acá. Em, ya les digo lo que vamos a hacer. Ya por acá. Listo, Noé. Así espero que todos estemos así. Entonces ya voy a... Sé que normalmente después del receso se van muchos. Yo ya sé cómo es que después del receso ya se van hartos. Ahorita habían 90 y pico. Se fueron casi 20 personas. Que sé que después del receso siempre se van hartos. Bueno, chicos, entonces este es un casito. Vamos a escucharlo un ratito. Ustedes saben, chicos, que de igual manera el trabajo netamente de parálisis cerebral es un trabajo multidisciplinario. Es un trabajo que se trabaja sobre todo con familia. Es un trabajo que se trabaja, digamos, el enfrentamiento a nivel de causa. Yo voy a dar una contextualización, pero igualmente ustedes como grupo van a hacer un abordaje de este caso desde la parte psicológica. El trabajador social, si hay algún trabajador social, la hace desde el trabajo social. Si hay un participante de fisioterapeuta, la hace desde la parte fisioterapeuta. O sea, cada uno va a poner dentro de su parte disciplinar, venga y yo hablo, lo que haríamos. El psicólogo va a colocar el abordaje desde donde lo plantearía. Si desde la terapia cognitivo-conductual, qué herramientas tomaría, o desde el sistémico, el humanismo, si hay algún psicoanalista, ¿sí? Y entre todos van a hacer este abordaje terapéutico del caso. Yo voy a lograr de pronto hacerlo, o sea, este es un proceso igualmente ya conocido, para mirar ustedes qué más podrían aportar al caso. Entonces, igualmente, comienzo. Es chiquitico, es bonito. Datos de identificación, ustedes saben que son datos que no son verdaderos, ¿no? Nombres y apellidos, me inventé Antonio Núñez, edad 10 años 5 meses, esa es una dirección X, el celular X y convencional X. Tiene 15 años. Presentación del caso, una madre llega con su hijo a consulta donde se procede a saludar, conversar para ganar empatía y analizar la demanda por parte del paciente. Se llena una historia clínica por medio de una entrevista donde salen a relucir datos que ayudarán a la evolución del caso, plantear un tratamiento y, si fuera necesario, remitir a algún otro profesional que pueda aportar el caso. Y este es el caso. Vuelvo y repito, una madre llega con su hijo a consulta donde se procede a saludar, conversar para ganar empatía y analizar la demanda por parte del paciente. Se llena una historia clínica por medio de una entrevista donde salen a relucir datos que ayudarán a la evolución del caso. Se plantea un tratamiento y, si fuera necesario, se remite a algún otro profesional que pueda aportar el caso. ¿Qué tenemos? Además del caso, aquí hay unas preguntas de la entrevista: ¿en qué condiciones se dio el embarazo de su hijo con parálisis cerebral y bajo qué circunstancias transcurrió?
cómo era su relación de pareja con el padre de su hijo durante el embarazo y cómo es actualmente. El embarazo de su hijo fue deseado, en qué momento se evidenció la parálisis cerebral en su hijo y a causa de qué, cómo fue el proceso de adaptación familiar ante la condición adquirida por parte del menor, cómo fue la evolución de su hijo y la adaptación a su condición física. ¿Usted tiene más hijos? ¿Qué número de hijos ocupa en la familia el joven con parálisis cerebral? ¿Qué edad tiene su primer hijo cuando se dio el nacimiento del segundo? ¿Qué profesión tiene usted y el padre de su hijo? ¿Asiste a algún centro escolar el niño? ¿Y cómo es la escuela? Son 12 preguntas formuladas, a ver, para la entrevista. ¿Qué más se tendría en cuenta? La evaluación integral de las capacidades por áreas para poder definir si existen incapacidades asociadas y, de ser así, poder tratarlas a la par con otros profesionales. Entonces, áreas, examen físico, cómo está de tono muscular, movimiento, postura y reflejos del desarrollo. Valoración con neuropediatría, colaboración de un foniatra, un oftalmólogo, valoración familiar y valoración logopédica. Áreas de intervención y tratamiento, tome en cuenta la parte física, entonces realizar ejercicios de fisioterapia para mejorar postura y la hipotonía que presenta. Oftalmológica, disminución del campo visual por lo que necesita lentes. Familiar, se puede evidenciar un desinterés, aquí viene la parte psicológica, y la no aceptación por parte del padre, donde la madre es quien se hace cargo y menciona tener mucho estrés. Terapia familiar con técnicas que los motiven a trabajar juntos, como el cambio de roles y la asignación de tareas. Ya ustedes revisarán los psicólogos a nivel familiar qué más podría desarrollar dentro del proceso. Ahí es un avance. Lenguaje se realiza con la ayuda de TIC, como por ejemplo la de comunicación aumentativa, alternativa, para trabajar comunicación y lenguaje. Autonomía, trabajar autonomía en combinación con las otras áreas. Autonomía también se puede trabajar desde el plano psicológico a nivel familiar, pero sobre todo a nivel personal, desde todo lo que tiene que ver con terapia cognitivo-conductual. Terapia ocupacional, desarrollar técnicas de compensación para las actividades cotidianas como vestirse, ir a la escuela y participar en las actividades de todos los días. Estos son mis áreas de intervención y tratamiento. No sé ustedes qué más áreas podrían colocar, digamos, dentro del proceso. Física, bueno, ya. Oftalmológica, familiar ya también. ¿Qué haría en primera instancia? Lenguaje, autonomía, terapia ocupacional, y ahí nos fuimos. ¿Listo? Entonces, este es el ejercicio. No sé igualmente qué me quieren preguntar. Hola, Luca, ¿cómo estás? Y pues comiéncenlo a hacer. A ver qué nos aportarían. Les doy exactamente, pues simplemente las personas que van terminando, pues van acá, digamos, desarrollando pues lo que pueden desarrollar, o sea, lo que pueden plantear a partir del caso. ¿Listo, chicos? Para continuar. ¿Sí quedó claro? Me trabo. Bueno, dice Luz que sí. Sí, ya lo amplío, Sandrita, desde el área psicológica, lo emocional. Ya tú lo planteas, Lilian, ¿qué más trabajarías? Listo. Entonces ya ahorita la evaluación de lo que se desarrolló y acá viene todo lo que tiene que ver con este tratamiento. Entonces, por ejemplo, el familiar, esta es la parte física, esta es la parte cosmatológica y ya lo que me quieran pedir, pues yo se los amplío, ¿no? Esta es la parte no, de lenguaje, esta es la parte familiar. A ver, fonoaudiología. Fonoaudiología no creo que haya, espérate, es oftalmología. Disminución del campo visual por lo que necesita lentes, solamente hay esa parte. Lenguaje, ya te digo lo que hay, chicos, el lenguaje se realiza con la ayuda de TIC, como por ejemplo la comunicación aumentativa, alternativa que se llama ARASAC, para trabajar comunicación y lenguaje.
Autonomía tiene que ver con trabajar autonomía en combinación con las otras áreas. Terapia ocupacional, desarrollar técnicas de compensación para las actividades, como vestirse, ir a la escuela y participar, digamos, en las actividades de todos los días. ¿No? La parte de la entrevista, no vi. Liz, Eugenia, ya te la coloco, la parte de la entrevista, para que la tengas en cuenta. Solamente se hicieron preguntas, yo no, las preguntas que se tienen en cuenta para el proceso que fueron estas. Jason, de acuerdo a tu profesión, si eres estudiante o si eres de pronto un profesional en alguna área, tienes que abordar esta problemática desde tu área, porque pues, es un trabajo multidisciplinario. Entonces, este es una contextualización de un proceso que apenas comienza. Entonces, por ejemplo, para la entrevista se tuvieron en cuenta estas preguntas que estoy colocando acá. Igualmente, todo lo que tiene que ver con la evaluación, pues porque se hizo una evaluación, digamos, integral de de las capacidades por áreas, ¿sí? Ahí está examen físico, valoración, colaboración, la colaboración de un foniatra, o sea, me preguntaban que por qué foniatra, porque dentro de una evaluación a nivel de parálisis normalmente se hace una colaboración también por parte de foniatría. Familiar, valoración logopedia, no sé qué más áreas de pronto colocarían ustedes. Estas fueron las áreas de intervención y tratamiento que se lograron desarrollar, que está la parte física, la oftalmológica, la familiar, la del lenguaje, la parte de autonomía, la parte de terapia ocupacional, que fueron las áreas que se evaluaron. Pues, y yo aquí. Listo. Bueno, ahí todos van escribiendo. Listo, mi Jason. Entonces, dale en un ratito y yo acá estoy igualmente. Simplemente colocan las personas sus recomendaciones, lo que de pronto más abordarían desde su proceso. Como yo les digo, si son psicólogos, entonces desde qué enfoque, así son sistémicos o son terapistas de pronto, psicoterapeutas desde la terapia cognitivo-conductual, o sea, ¿cómo se abordaría desde cada profesión? Mira qué bonito lo que dice Yubis. Yo ahorita leo todo esto porque esto nos interesa a todos. ¿Y por qué me encantan estos diplomados? Por tanta multidisciplinariedad. Me encantan estos diplomados por todos. Entonces, no se sientan que yo los voy a juzgar, no. Hablen desde su parte, desde lo que moviliza. Por ejemplo, May dice desde la nutrición. Entonces, ahorita hablamos, ahorita yo leo todo esto para que todos seamos también parte de esa construcción de conocimiento, chicos. No hay prisa, tómense el tiempo, es un estudio de caso, entonces no hay problema por eso. Los estudios de caso normalmente son así. Si necesitan otra diapositiva, de acuerdo pues a lo que expliqué, me dicen, profe, colócame otra vez tal diapositiva que yo con mucho gusto lo hago. Ahí ya vi dos intervenciones geniales, porque uno sabe de su campo, chicos, uno multidisciplinariamente se mueve en otras áreas, pero porque escucha, ¿no? Pero uno sabe de su campo. Yo aquí veo por el chat cuando van desarrollando cositas, cuando van escribiendo.
Ya van 3 personas que colocan más. Vamos a esperar otro ratico, a ver quién da más. Habemos 72 personas, entonces yo no, ya van 4. Yo aquí estoy pendiente. Van 6. Tenemos otro poquito. A ver quién más aporta. Uy, ya van 10. Bueno, vamos a empezar a leer a ver cómo nos fue. Tico, a empezar a leerlo. Uy, van 12. A ver, voy detrás para adelante a ver. Vamos a mirar. Qué bueno. Mm, ¿Por qué? La parte de la entrevista. Profe Novi, listo. La parte emocional familiar para que comprendan y acompañen su camino. Sí, no voy a decir los nombres, simplemente voy a leer lo que aportaron chicos. Desde fonoaudiología se debe enfocar en su comunicación y lenguaje con tableros alternativos aumentativos. Terapia mío funciona para trabajar musculatura. Eh, y yo por acá cierro. Orolinguacial, exacto, de deducción para favorecer procesos de alimentación. Listo. May dice la parte de nutrición muchas veces. Los avances no son tan visibles debido a que se deja a un lado esta parte tan importante en el desarrollo interno de los niños, sobre todo porque pese a sus condicionantes están en proceso. Claro, May, yo te entiendo también, pero bueno, listo. Por acá desarrollo poesía completa, exacto. Desde el punto de vista social, ayuda en inclusión en ámbitos educativos. De manera integral se aplican todos los aspectos mencionados anteriormente y agrego el aspecto fisiológico con hacer respiraciones a través de oxígeno y a través de unas mascarillas respiratorias. Con ellas se hacen ejercicios de mm, mm, terapia familiar, terapia de aceptación y compromiso, Rita, ya que el padre ha evidenciado rechazo, la madre debe lidiar con tensiones propias de su compromiso, algunas sesiones de mindfulness, qué lindo. Me muestra el caso profe Pris, el resumen de la madre que volví minutos después. Ya te lo muestro.
Estimulación sensorial, dice Yubis, oral para favorecer sabores y texturas. Qué bonito eso. Lograr la alimentación vía oral, esto dentro de la terapia miofuncional. Mira, eso es nuevo para mí, gracias. Trabajo el equilibrio en pasamanos y con ligas, donde brinca el niño, sesiones de gateo, rodamos en alfombras. No me dice adecuada alimentación y ejercicio físico para fortalecer su cuerpo y autoestima. Cuidar las oportunidades de interacción y socialización del niño, comparecen actividades lúdicas. Hola, Katiuska, imagínate que yo tuve una profesora Katiuska que quise mucho. Es una dura de mujer y le aprendí mucho a ella. Qué bueno encontrarme un hombre así como el de ella acá. Te comento que tengo niños con autismo. Bueno, no importa, Katiuska. Le cuento el caso de un alumno. Es muy inteligente, dice. Estaciones del día de la psicología. ¿Cómo usted me podría ayudar? Ahorita vamos a ver autismo, Katiuska. Entonces, ahorita hablamos. Ten paciencia. Sí, ahorita vamos a explorar autismo. O sea, entre hoy y mañana, entre hoy y el lunes, vamos a explorar autismo. Entonces, ahí vamos a hablar de lo que tú me estás preguntando. Que tengo niños con autismo, es caso de un alumno es muy inteligente, exactamente. Psicoeducación con los familiares para proveer información y estrategias. Esto es súper importante. Lo que dice Rita es un factor súper fundamental dentro del proceso, la psicoeducación. Para los más pequeños, trabajos con el patrón cruzado para enseñarles a caminar. De la parálisis cerebral debe haber ayuda psicológica y neuropsicológica, sí, señor. Jimena dice, importante abordar toda la parte psicosocial de la madre, muy bien, ya que solo no debe lidiar con tensiones, sino que se genera en ella sentimientos de culpa. Es importante abordar durante la entrevista y ahondar sobre su vida. Qué bueno, Jimena, qué bueno. Tengo experiencia acumulada durante casi 40 años frente a alumnos. Bueno, chicas, es muy importante trabajar y crear una infraestructura para colaborar con la tranquilidad, sí, señor. La parte intelectual se puede trabajar con BIT. Entrevista sobre parálisis cerebral, se entrevistó una madre con un hijo con parálisis cerebral, se abordaron aspectos de embarazo, diagnóstico, adaptación familiar, acompañamiento emocional, terapia sensorial con diferentes tipos de texturas, escuchar con empatía y sin juzgar es la clave para apoyar a la familia que enfrenta un diagnóstico con la parálisis. Eugenia dice, desde mi área que es técnico en familia y niñez, qué lindo eso, Eugenia. Se trabajaría en terapias recreativas, qué bonito, para el apoyo a la familia emocional, desde la comprensión, escucha activa, algunos consejos para mejorar la calidad de vida. Por acá, desde el campo educativo, dice Mai, que es donde me desenvuelvo. Considero súper importante que los niños con parálisis cerebral y de hecho que tengan otro tipo de condiciones neurodiversas. La parte social, digamos, lo positivo que es para ellos es el estar rodeado, exactamente. Eh, avances de su desarrollo, comprensión, exacto, calidad de vida, estar rodeado, satisfactorios de sus procesos. Recomendable seguir con los pictogramas, sí, Luca, tienes toda la razón. El acompañante terapéutico es acompañar a las terapias, ayudar a la familia con herramientas y realizar los ejercicios que realizan los profesionales en casa y estar en contacto con ellos para mejorar. Sin duda alguna, cuando el niño se siente incluido, estimulado y querido por otros, su desarrollo se potencia, no solo avanza en lo físico comunicativo, sino también en su capacidad de disfrutar la vida, sentirse amado y no alguien más que solo existe por sí. La importancia de contar con un grupo interdisciplinar donde el niño lleva un seguimiento continuo en todos los ambientes. ¿Vio ustedes cómo construyeron este caso, chicos? Yo di una contextualización de lo que posiblemente haría, ¿sí? Que yo dije, no, em, igualmente allá hay mucho abordaje y pues lo voy a utilizar. Entonces, mira todo lo que dijeron, todo lo que harían, todo lo que es importante a nivel de la multidisciplinariedad y todo lo que encamina en un proceso en donde el ser, en este caso el ser humano, es visto desde ahí, ¿sí? No desde la etiqueta de la parálisis, sino desde
qué posibilidades hay para que él se sienta mejor, para que todas las posibilidades que se generan a partir de la parálisis sea una conformación de ciertos procesos, como ustedes mismos lo mencionaron, de evolución, ¿sí? Y sobre todo, pues ese papel psicoeducativo para que la familia también sea parte de este proceso en amplitud de cierto caso, ¿sí? Que se da para el bienestar y la salud mental también del niño, ¿no? En este caso del adolescente. Uy, Isa, a ver, sistémico, a ver, Isa. Mira, iniciar el síntoma como mensajero, pregunta clave, ¿qué está mostrando el cuerpo del niño que el sistema no ha podido mirar? Uy, qué chévere esto, iba a decir que otra cosa. Eh, es que yo soy sistémica, chicos, y trabajo también la terapia cognitivo-conductual, pero pues actitud terapéutica, el síntoma no es el enemigo, sino un intento de equilibrio dentro del sistema familiar, acompañante emocional, revisión del árbol genealógico, expresar posibles patrones. Bueno, espérate, yo lo bajo para poderlo leer bien, porque no alcancé. Plan sistémico, el síntoma como mensajero. Espérate que se me trabó, me tocó poner acá hola. Ahora sí. Trabajo simbólico con el niño, adaptado a su edad y comprensión. Ay, este chat se traba a veces. Mm, bueno, mirada inicial, que está mostrando el cuerpo del niño que el sistema no ha podido mirar. Esto me encanta. Esto que dice Isa acá. El síntoma no es el enemigo, sino intento de equilibrio, acompañamiento emocional, sus emociones, culpa, tristeza para desactivar proyecciones, revisión del árbol, exclusión, lealtades invisibles, quedó paralizado, no tuvo voz, línea paterna y materna, a veces el síntoma, eso está genial, Isa. Trabajo simbólico con el niño, uso de cuentos, conectar con su mundo, explorar lo que sí se puede, lo que quiere mostrar, lo que siente a su mundo, padres como representantes, constelaciones familiares, sanación del lugar en el sistema, intervenciones complementarias, bueno, acá iba por Isa, y a los padres, ocupar su rol de hijo, no de salvador, compensador o sustituto. Intervenciones complementarias, meditaciones sistémicas, mm, con los padres para liberar culpas, abrir el corazón y permitir el fluir del amor. El alma del niño vino a frenar una repetición o a mostrar una gran gravedad. Un patrón, vino a buscar un patrón invisible. No, Isa, genial. Todos, 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 chicos. Igualmente, como esto queda dentro de la grabación, chicos, ustedes pueden darle una mirada a partir de la exposición de cada uno de los integrantes para que se den cuenta cómo se instruye y cómo se ejecuta una intervención multidisciplinaria como lo acabamos de hacer, ¿sí? Sin necesidad, simplemente con un estudio de caso muy simple que yo organicé, que yo realicé para que ustedes pudieran hacerlo. Entonces, mil felicitaciones. ¿Listo? ¿Cómo les pareció la actividad? Para continuar. Y se aprende mucho, chicos. Y acá hay gente excelente. Gracias, May. Listo. Gente, aquí hay gente. Yo siempre hago así. Yo hago la parte metodológica muy fuerte. Y de igual manera luego construyo todo lo que hemos visto a nivel teórico por medio de un caso. O la otra forma en que lo hago, chicos, venga y me muestro, es que ustedes plantean un caso o alguien trae un caso. Por ejemplo, ahí por ahí hay alguna chica que trabaja autismo. Sería pues cuando yo le diga mucho más adelante, por ahí el martes más o menos, no, yo creo que el lunes,
que ella traiga un caso y de acuerdo a ese caso, cómo lo plantearíamos, ¿sí? Y así, y a nivel también interdisciplinar, porque necesariamente, chicos, perdón, los casos son a nivel multidisciplinario, no es simplemente una disciplina. Bueno, sí, eso es cierto, Jimena. No, y excelente, Isabel es una dura, o sea, a nivel sistémico, Isa, por ahí me quedaron algunas cosas súper importantes. De nada, mi Jason. Bueno, entonces seguimos, chicos, con autismo, lo que podamos ver de autismo el día de hoy. Vamos a empezar. Ya vamos a empezar con autismo. Entonces ya estoy aquí abriendo la presentación. Bueno, vamos a empezar por una presentación chiquita. No, es una presentación grandecita, pero es sencillita, es bonita. En Maya, a ver, este año inicio con grado tercero y hay 3 niños, cada uno con un diagnóstico diferente. Eso te va a ayudar, May, muchísimo. Me alegro. Me alegro que estés siendo parte de este hermoso diplomado porque te vas a llevar muchísimas herramientas. Entonces, tranquila que ahí vas a hacerlo poco a poco, no te angusties. Entonces, trastorno del espectro autista. Empezamos, chicos. Trastorno del espectro autista, TEA, a nivel de sigla. Autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno generalizado del desarrollo no específico. Bueno, yo videos no puedo colocar. Después ven pues los videitos. Antecedentes, digamos, históricos, chicos. Tenemos en 1900 a Bleuler, utiliza por primera vez la palabra autismo. En 1943 a 1944 aparece Leo Carne y Hans Asperger, que ahí sale el trastorno de Asperger, que encontraron síntomas parecidos en sus pacientes. Entonces, aislamiento social, torpeza en la marcha, dificultades en el lenguaje, comunicación no verbal, deficiencia en su juego imaginativo, patrones repetitivos de actividades, movimientos corporales estereotipados, interés peculiar en ciertos objetos, respuestas extrañas a estímulos sensoriales y habilidades especiales en el manejo de su memoria. En 1960 apareció Bruno Bettelney, concepto de madre nevera, decía él, lo aisló a los padres detrás de una puerta para dejar a los niños con un espacio de libertad. En 1978, Michael Rutter, entonces padre de la psicología infantil, especialista en el autismo, estudió sobre ADN y neuroimagen. Hay una influencia de las familias, escuela, genéticas, factores biológicos y sociales de protección y de riesgo, estrés, experiencias y condiciones, chicos, de la infancia y de la vida adulta, y continuidad y discontinuidad en el desarrollo típico y atípico. En 1980 nos encontramos con Norma Wynn, establece la triada Wynn, que consistía en las dimensiones alteradas en el autismo, tales como trastornos de la comunicación verbal y no verbal, trastornos de reciprocidad social, ausencia de capacidad simbólica y conducta imaginativa, aunque luego añadió los patrones repetitivos de actividades e intereses. En 1993 aparece Christopher Gilbert, que es súper conocido, afirma que uno de cada 330 niños presentan el síndrome de Asperger, mientras que uno de cada 166 niños presentan el espectro autista. Criterios según Christopher Gilbert: déficit en la interacción social, intereses restringidos y absorbentes, imposición de rutinas e intereses, problemas del habla y del lenguaje, dificultades en la comunicación no verbal y torpeza motora. DSM-4, bueno, ya no está, ya ahorita hay DSM-5. Baron Cohen e investigadores, entonces teoría de la mente basada en la habilidad cognitiva y niños con autismo ceguera mental. En el 2013 tenemos, aquí está, el DSM-5, trastornos del neurodesarrollo. Entonces, la definición, nos encontramos que los trastornos del espectro autista, conocidos como el TEA, se denominan trastornos generalizados del desarrollo, TGD,
y son un conjunto, chicos, de síntomas cognitivos y conductuales que pueden ocasionar limitaciones en la autonomía como tal personal. No voy a tener en cuenta estos criterios porque ya igualmente cambiaron. Entonces, yo más adelante tengo los criterios de él, de todo lo que tiene que ver con el DSM-5, porque pues igualmente ya no los tenemos en cuenta. Entonces, autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado no específico. El autismo acá yo no puedo colocar este video, entonces a nivel de definición, de Ruggeri y Arbreas, trastorno conductual de base biológica, asociado a diversas etiologías, niños aislados, desinteresados por el entorno y sus pares, no tienen un juego simbólico, su contacto visual es disperso, tiene dificultades para reconocer las expresiones faciales y tienen escasa atención compartida. Características de ellos: interacción social, comunicación, actividades e intereses estereotipados y integración sensorial. Teorías neurocognitivas tenemos la teoría de la mente, capacidad para atribuir pensamientos e intenciones a otras personas. Teoría de la coherencia central débil. Esta fue propuesta por Fried en 1980 y hace referencia a que las personas tienen problemas para integrar la información en un único todo coherente y general, chicos. Solo se centran en los detalles y locales de una escena. Y habilidades como la atención al detalle, una excelente memoria y habilidades concretas. Teoría de la empatía, sistematización. Esto es un aporte de Baron Cohen. Aunque no está demostrada, es una propuesta que contribuye al TEA. Así hincapié en las dificultades que tiene la persona para establecer una comunicación y crear relaciones sociales a nivel empático. Asimismo, existe una sistematización que da ciertos impulsos necesarios para analizar, a construir cualquier tipo de sistema, o sea, el que se rige necesariamente por reglas. Teoría de la disfunción ejecutiva, incapacidad para planificar acciones, o sea, control ejecutivo. Las investigaciones conductuales han hecho hincapié, chicos, en la evaluación de la planificación, flexibilidad, memoria de trabajo e inhibición. Teoría de la ceguera mental, es incapaz de atribuir algún esto mental a sí mismo y a otras personas. Entonces, en consecuencia, el individuo es inconsciente de los demás estados mentales. Teoría manocelular, entonces es una disfunción muy específica en uno de los conductos visuales del cerebro, manocelular, responsable de procesar el movimiento, que el otro gran conducto parvocelular está intacto. Las personas evitarán todo estímulo de movimiento acá o cambio porque no pueden procesarlo, chicos. Evaluación y diagnóstico, entonces neurólogo a través de pruebas brinda el diagnóstico. Requiere evaluación especializada por neurólogo, psicólogo, terapista de lenguaje, físico y preocupacional. Uso de clasificaciones interaccionales CIE-10 y DSM-5, ahorita actualizado. Permite establecer un plan de intervención, técnicas de la observación, técnicas de entrevista y pruebas. Tenemos el ADIERE, el ADOS, el CARS, el GAS y el CUCHAT. Intervención, aquí como para mencionarles algo: padres, puede perturbar la dinámica familiar, han de pasar por un cambio de actitud, implica, digamos, un doloroso proceso educativo, alto grado de estrés, asesoramiento profesional cualificado. El papel de los padres es de suma importancia en la integración social del niño y se dará una mejor, digamos, convivencia. Tratamiento médico, entonces la terapia farmacológica se limita a tratar los efectos concomitantes del trastorno autista. Psicoeducativo, enfoque psicopedagógico y conductual. Eficacia cuando se enseña de manera adecuada e intensiva, enseñar conductas básicas, enseñar habilidades sociales como iniciar y mantener conversaciones. Pictograma, por ahí alguien nos habló del pictograma, entonces método de comunicación visual y de lectoescritura. Aquí está el pictograma, que es bien bonito. Atabaño, balón, basura, baile, beso, beso. La caperucita roja, bueno. Otras terapias, musicoterapia es excelente. Yo trabajo la musicoterapia, mi esposo es músico sinfónico. Busca el vínculo con el niño a través de la música y el ritmo, y en algunos niños ha dado buenos resultados. Delfinoterapia, equinoterapia. La delfinoterapia no la conozco en realidad, conozco la equinoterapia. Terapia con delfines, caballos, es muy recomendable independientemente de sus ventajas o desventajas, ya que será
una gran experiencia pues para el chico. Eh, bueno, puros videos chicos para que los vean después. Concepto de historia ya lo vimos. Acá, no, esto no lo hemos visto. Parmelú, psiquiatra del niño y adolescente, déficits sociales en niños y adolescentes, presentar un desarrollo cognitivo elevado, presenta, desarrollo inicial del lenguaje aparentemente normal. Este formaría parte, digamos, del espectro continuo autista y no debe diagnosticarse como una entidad aislada. A partir, chicos, del año 2007, el día 18 de febrero, ha sido declarado Día Internacional del Asperger en recuerdo del nacimiento de Hans Asperger. Asperger en 1944, trastorno que se manifiesta alrededor del tercer año de vida, desarrollo lingüístico adecuado, deficiencias graves con respecto a la comunicación pragmática o uso social del lenguaje, retraso en el desarrollo motor y torpeza en la coordinación motriz y trastorno de la interacción social. Lorna Wynne sustituye el término original de psicopatía autista o trastorno autista de la personalidad por el término de síndrome de As. Propuso la inclusión del síndrome As dentro del amplio espectro o continuo de trastornos autistas. Manifestarse en el primer año de vida, desarrollo del lenguaje adecuado. En algunos individuos puede existir un retraso inicial moderado y hay un estilo de comunicación del niño que tiende a ser pedante, literal y estereotipado. El reconocimiento como tal internacional de Asperger como entidad entidad clínica ocurre en la década de 1990. Se incorporó por primera vez en el Manual Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales en su cuarta edición y 50 años después de que Asperger publicara por primera vez acerca del trastorno. Gilbert, finales del 80, déficit de atención, interacción social, dificultades o alteraciones del lenguaje, desarrollo de un repertorio repetitivo y restrictivo de intereses, actividades, imposición de rutinas e intereses, disfunción de la comunicación, o sea, no verbal y anomalías en el desarrollo motor. ITER en 1989, aislamiento social, trastorno en la interacción social, trastorno de la comunicación no verbal, lenguaje idiosincrático, excéntrico. El DSM, este no lo voy a leer, o sea, no lo voy a tener en cuenta, este sí. En el DSM-5 del 2013 incluye algunos cambios, entonces los términos chicos, trastorno autista, trastorno de Asperger y trastorno desintegrativo de la infancia han sido sustituidos por trastornos del espectro autista. El uso anterior de las tres áreas de dificultad se ha reducido a dos áreas principales solamente, la comunicación y la interacción social y los patrones repetitivos y restringidos de comportamientos, intereses y actividades. El énfasis en el diagnóstico, identificar todas las necesidades que una persona tiene y cómo estas afectan la vida, y se ha introducido elementos dimensionales que dan, digamos, la capacidad y la indicación de dificultades o de condiciones que afectan a cada persona. Esto aquí ayuda a identificar, ayuda a identificar esa cantidad de apoyo que necesita un individuo. Entonces, ¿cómo se llama? Trastornos del espectro autista. Epidemiología y diagnóstico diferencial, entonces parece más frecuente en los niños que en las niñas. No asociado a clase social ni a nivel de estudio de papás. Se estima que un 65% de los casos de Asperger existe comorbilidad con trastorno depresivo y trastorno de ansiedad. Investigación en varones con SA, porcentaje elevado de epilepsia, así como en un trastorno de aprendizaje no verbal, un 51%, y las conductas repetitivas están relacionadas con trastorno obsesivo compulsivo y al trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Asperger consideró que el síndrome que había identificado se transmitía genéticamente. Los estudios neuroanatómicos, existe una alteración, chicos, del desarrollo cerebral después de la concepción. Esto no. El programa de tratamiento incluye entrenamiento en habilidades sociales, terapia cognitivo-conductual, terapia farmacológica, terapia ocupacional o terapia física, intervenciones relacionadas con la comunicación social como la logopedia, entrenamiento y apoyo familiar. Los videos que después los van a ver. Síndrome de Rett, chicos, tenemos que es una enfermedad congénita de compromiso neurológico.
Aspecta al sexo femenino. Bueno, este año inicio, bueno, acá, tan linda Alejandra. Se manifiesta durante el segundo año de vida y en todos los casos antes de los 4. Hay un retraso grave, chicos, en la adquisición del lenguaje y de la coordinación motriz. eh, y toma su nombre el médico austriaco Andreas Reh. Epidemiología del síndrome de Asperger afecta a 1 de cada 1000 niñas. Ocurre en todos los grupos raciales y étnicos a nivel mundial y incide principalmente a mujeres. Anomalías del cromosoma X dominantes, la etiología. Los criterios diagnósticos se organizan en el siguiente esquema, entonces desarrollo prenatal y perinatal aparentemente normal, desarrollo psicomotor aparentemente normal en los primeros 5 meses, circunferencia del cráneo normal al momento del nacimiento, aparición de todos los siguientes después del periodo de desarrollo normal, entonces disminución de la velocidad de crecimiento del cráneo entre los 5 y los 48 meses, pérdidas de capacidades manuales finas adquiridas anteriormente entre los 5 y los 30 y desarrollo de movimientos estereotipados de las manos, pérdida precoz de interés social, aunque la interacción social a menudo suele desarrollarse posteriormente, marcha y movimientos del tronco poco coordinados y deterioro severo en el desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo acompañado de un retraso psicomotor importante. Tratamiento: no existe una terapia resolutiva para el síndrome de Rett. Sin embargo, gran parte de los autores creen que el curso de la enfermedad, chicos, puede ser modificado por una variedad de terapias que se dirigen a retardar la progresión de esa discapacidad motriz y a mejorar la capacidad de comunicación. El suministro de fármacos se dirige principalmente a contrarrestar el trastorno motor y las crisis epilépticas. Los fármacos que complementan esos fármacos, terapias dirigidas a conseguir mejorías en el área educativa, cognitiva y emocional, y también son beneficiosas las sesiones de fisioterapia. Pronóstico: la mayoría de los individuos que padecen el SR, el síndrome de Rett, continúan viviendo hasta la edad adulta. Se sabe muy poco sobre la esperanza de vida y la prognosis a largo plazo. La evolución y la gravedad del síndrome de Rett, chicos, es muy variable. Algunas niñas presentan un trastorno congénito antes o durante el nacimiento, y mientras que otras pueden presentar una regresión tardía o síntomas mucho más leves. Trastorno desintegrativo infantil, aquí tenemos que fue descrito por el educador austriaco Teodoro Heller en 1908. Se llama síndrome de Heller o psicosis desintegrativa. Aparece entre los 2 a 10 años de edad. Es una regresión en el desarrollo del lenguaje, en la función social y en las habilidades motrices. La etiología son causas exactas desconocidas. Las hipótesis están relacionadas a enfermedades de almacenamiento de lípidos, la panencefalitis esclerosa de subaguda y hasta la esclerosis tuberosa. Diagnóstico: desarrollo normal hasta los 2 primeros años de vida de acuerdo a la edad. Pérdida significativa en habilidades como lenguaje expresivo receptivo, habilidades sociales o comportamiento adaptativo, control intestinal o vesical, juego, habilidades motoras. Anormalidad en 2 de las siguientes áreas: alteración cualitativa de la interacción social, alteraciones cualitativas de la comunicación, patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, repetitivos y estereotipados. Pronóstico, chicos: no existe cura permanente para este trastorno y por ende la pérdida del lenguaje y las habilidades relacionadas con la interacción social y de cuidado personal son bastante graves. Tratamiento: comportamiento, aprender habilidades de lenguaje, cuidado personal y social, medicamentos pues antipsicóticos para conductas agresivas y patrones estereotipados. Diagnóstico diferencial: trastorno autista y trastorno de Rett, trastorno generalizado del desarrollo no específico, alteración grave y generalizada en el desarrollo de la interacción social o de las habilidades de comunicación no verbal o presenta comportamiento estereotipado. Los criterios no cumplen para un diagnóstico de trastorno autista o síndrome de Asperger. Las personas que padecen de autismo atípico tienen un grado de desenvolvimiento social un poco mejor, chicos, que los casos con autismo propiamente dichos. Muestran 2 características de los 3 que define el autismo: severas dificultades en la relación social, dificultades en la comunicación y no muestran conductas ritualistas o compulsivas.
Puede ser atípico tanto en la edad de inicio o en sus manifestaciones. Ahí está esta presentación hermosa. Igualmente, chicos, hay unos videos para que también ustedes, igualmente el lunes va a estar ya el material que les he puesto y pues otro material ya. Y poco a poco yo voy subiendo material de acuerdo pues a todo lo que tengo. Dice María, yo tuve una primita con síndrome de Rett. A Dios gracias, duró 21 años con nosotros. Esta síndrome casi no se da en mi país. María, ¿en qué país está? En México. Ah, aquí sí se da, aquí en Colombia se da el de Asperger mucho, se da el autismo generalizado, se da el de Rett, ¿sí? Pero pues no es tan, como dicen, no es conocido, pero sobre todo se da el específico y el de Asperger. Ujú. Bueno, sí, al síndrome de Rett. Bueno, México. Me refiero al síndrome de Rett. Aquí sí se dan todos, chicos. Sí, autismo también se da todo acá, aquí en Colombia. Sí se dan casos, pero no es tan conocido, al menos aquí en Nayari conozco 2 casos. Es fuerte, el autismo es fuerte, es una patología, digamos, extrema, de difícil manejo, aunque ellos son hermosos, ellos son muy buenos. De Mario, que en Ecuador hay mucho autismo. En Argentina es impresionante lo que dice Eugenia, la cantidad de niños con autismo. En Colombia hay, pero pues no es un porcentaje, como yo digo, demasiado alto, como se diría en otros países. Y este síndrome de Rett se da mucho en España, dice María. María dice que se da mucho en España. Bueno, otra cosita chiquitica, chicos. Por acá está, lo tengo por acá. Mm, mm, que les quería mostrar. Y oh, Dios mío, está haciendo acá mucho frío. Se los muestro. Yo creo que ustedes ya lo conocen, igualmente ese también está dentro de este autismo. Dice Santucci, ¿qué pasó? Puede ingresarse a nivel social con un buen contexto educativo. Exactamente, Alejandra, en Paraguay, con res y autismo y TDAH. En Argentina se da muchos casos de autismo, hay muchos casos. Aquí dice Isabel, como le conté en el módulo anterior, yo de manera sistémica he trabajado a mi hijo con autismo de 6 años, 3 meses. Lo llevo trabajando en mí hace 2 años y aparte lo que voy viendo en él lo aplico en mí como espejo. Lo trabajo de manera integrativa su debilidad. La giro ejemplo, le cuesta expresarse, yo cambio en mí su debilidad y dejo que esto se vaya incorporando de poco a poco en él y avanza cada vez más. El autismo sí tiene avances, solo que los padres deben trabajarlo ellos y liberar la culpa. Ay, Isa, qué cosa tan bella. Yo siento también lo mismo que tú. Yo lo llamaría la terapia espejo, Isa. Y es esencial también tanto en padre la trabajo yo, desde el sistémico como desde lo conductual y también desde lo individual. Hay muchos con autismo, va en aumento y TDAH también. Y el TDAH aquí también en Colombia es muchísimo. Es uno de los patrones, pero hay que revisar porque a veces la gente diagnostica sin saber. No digo de autismo, porque pues necesita también un profesional demasiado especializado a nivel de neurología y demás. Pero ahorita el TDAH se ha convertido en una etiqueta, perdón, me trabé, a nivel de las escuelas e instituciones en que todo el mundo tiene ahorita trastorno de atención e hiperactividad o trastorno de atención. Y las cosas tampoco son así, ¿no? La terapia, uy, sí, ¿sabes? La terapia espejo es excelente, Isa.
muy bueno, tanto desde lo sistémico, que tú sabes que se maneja diferente, porque la terapia espejo desde la terapia cognitivo-conductual es más desde la terapia de exposición a través de la terapia espejo. Eso lo tenemos que hablar, Isa, tú y yo. En mi colegio hay muchos niños con autismo y han logrado avanzar favorablemente con equipo de trabajo multidisciplinario, incluyendo a los papás. Qué chévere, María. Ese estigma a los niños les afecta bastante, sí, es cierto. Hay que tener cuidado con el diagnóstico. Sí, señor, Lucila. Encantada, sí, Isa, encantada. Bueno, chicos, fue todo por hoy. Muchísimas gracias por el acompañamiento. Tuve muchísimos participantes el día de hoy. Estoy muy contenta. Llegamos casi a las 100 personas para hacer sábado. Me siento muy satisfecha. Igualmente, chicos, nosotros empezamos el día jueves. Este es nuestro tercer día, jueves, viernes, sábado. Mañana no hay clase, el lunes nos volvemos a encontrar a las 6 de la tarde y ya es nuestro cuarto día. La semana entrante es toda la semana porque nosotros terminamos diplomado este sábado en 8 días. Sí, entonces bendiciones para todos, feliz descanso, feliz fin de semana. Qué chévere que pues igualmente les gustó la clase del día de hoy y así vamos poco a poco porque sé que es un material extenso, es un material muy magistral, es un material que pues hay que verlo de esta manera, chicos, muy contextualizado, muy magistral, para que ustedes lo puedan entender. Y de ahí pues se viene como el caso práctico, que fue lo que hice yo. Sí, entonces bendiciones para todos, feliz sábado, y pues ahí estamos. Un buen fin de semana para todos. Ay, sí, está pesadito el frío, Jason, pero ahí vamos, aunque yo prefiero el frío, Jason. Eso donde estaba, yo estaba haciendo mucho calor. Ya me estaba haciendo falta el frío. Bueno, bendiciones para